Qué tal, público de la tarde alegre, calidad informativa todo el tiempo? Reciban un saludo especial, como todos los días, de Orlando Ramírez, el fiscal de merengue, lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Activa 1520 AM, también activa 1520.com y por Facebook en la página de Activa 1520, el fiscal del merengue, la tarde alegre, la programación del bloque de música y noticias de lunes a viernes, de 3 a 4 en Puerto Rico, aquí en Activa 1520, la casa del rock en español. A las 3 de la tarde, quien te habla, Orlando Ramírez, la tarde alegre. A las 6 en punto, Richie Lepin. A las 7, Raúl Jiménez, el expreso de la noche. Bueno, esperando que esta temporada ciclónica pueda pasar sin pena ni gloria, no solamente en Puerto Rico, sino en todo el Caribe, en el mundo, podemos decir, pero principalmente en la zona del Caribe. Hoy es día 16 de septiembre, jueves, la tarde alegre, calidad informativa todo el tiempo, recordándoles también mantener el distanciamiento físico y social. Y ahora con este caso de los niños, que en otros momentos nosotros habíamos mencionado el tema de los familiares trasladándose con la mayoría de sus familias completas a lugares como supermercados, y eso conlleva a que sus niños puedan ser infectados, aunque a ellos les afecta menos, pero ya se están dando casos que hay más niños o existen o se están viendo más niños infectados. Mantener el distanciamiento físico principalmente. Es la tarde alegre, activa 1520, el fiscal del merengue para todos ustedes, con noticias. También tenemos pendiente una entrevista que el músico Junior Cabrera, como he mencionado en esta semana, realizó recientemente dentro de sus trabajos, que realiza a músicos, a periodistas, y en este caso el tema del merengue. Le preguntó a 3 periodistas, como es Alfonso Quiñones, José Antonio Aybar y también a Fausto Polanco, la situación de la crisis, la famosa crisis del merengue. Nos llamó la atención un tema que nosotros aquí hemos establecido hasta la saciedad. Es el caso de que si los merengueros no accionan, al final y al cabo recae en el ritmo, y eso lo expuso Fausto Polanco, que lo van a ver más adelante. Otro de los temas, el famoso relevo, que es en los últimos años que se está hablando de relevo. También aquí lo habíamos establecido, que en los tiempos donde había una hegemonía de todas las orquestas, muy pocos pensaron en el relevo. No es exactamente hasta después a finales de los 90, ya que músicos populares de todos los tiempos comienzan a ver o a fijarse que el verdadero relevo, que estaba asumiendo dentro de lo que es el merengue popular, el rol en ese momento, hasta después, en los últimos 25 años o 20 años, combinándolo con bachata, fue Héctor Acosta. Pero en los tiempos de Fernando Villalona, de Rubí Pérez, nunca se pensó en relevo. Sencillamente fueron exponentes que tomaron su propia rienda o venían de orquestas como Wilfrido Vargas y Johnny Ventura, entre otros, pero específicamente Wilfrido Vargas, Dionis Fernández. Y nos repito, y es importante para que se vean, en los momentos que casi muy pocas veces se hablaba del tema, nosotros veníamos accionando, observábamos y seguimos observando. De ahí lo del fiscal del merengue. Pero quiero que ustedes vean y sean el jurado de una temática que lamentablemente se habla mucho de la crisis de los merengueros o el merengue, pero la estructura, que es otro tema que ya también aquí hemos podido establecer, la estructura de lo que es la música, la estructura de lo que es la producción en nuestro país, República Dominicana. ¿Qué está pasando? Porque entonces se apela mucho que hay que tener un productor o un disquero como Bienvenido Rodríguez. Ya Bienvenido Rodríguez, su tiempo pasó. El tiempo de Bienvenido Rodríguez ya pasó. Ahora Bienvenido, gústele o no, a usted, a nosotros, está cosechando lo que él hizo dentro de algunos cuestionamientos, pero está cosechando lo que él ya hizo. Muchas producciones, varios artistas, y entonces con el pasar de los tiempos, esos artistas de antes, usted lo puede también ver en las redes sociales. Es tan sencillo como eso. Pero nos gusta, repetimos, que se traten estos temas en otros litorales, y gracias, de nuevo repito, al maestro Junior Cabrera. Vamos a ver un segmento de la primera parte, cuando Junior Cabrera comienza entrevistándolo o introduce la entrevista con Fausto Polanco, José Antonio Aybar y
Alfonso Quiñones. Adelante, es la tarde alegre, activa 1520, el fiscal del merengue. ¿Qué pasó con el merengue? Episodio 4. Hablan los periodistas. Y tengo como invitados a Alfonso Quiñones, productor de cine, radio y televisión, culturólogo y periodista. Fausto Polanco, periodista y escritor, expresidente de Acroarte. José Antonio Aybar, periodista y locutor, también expresidente de Acroarte. ¿Está el merengue en crisis o es algo que se inventaron para hacerle daño? Bueno, hay una discusión en ese sentido de que si el merengue está o no está en crisis. Mucha gente dice que quienes están en crisis son los merengueros, pero yo pienso que si los merengueros están en crisis, entonces también el ritmo debe estar en crisis, porque el merenguero es el que hace el merengue. Entonces, yo entiendo que los dos están en crisis, tanto el merengue como los merengueros. Y muestra de ello es que si nos ponemos una balanza en los temas que se graban en un año, por ejemplo, en el año 2017, yo tuve un conteo en mi programa Aquí está el merengue, yo hago un hit parade de los 17 merengues del año 2017. Y yo encontré 23 merengues. Para yo hacer ese hit parade, me sobraron como 7 merengues. Pero fue un problema encontrar esos 17. Me parece que Toño ganó el número 1, pero yo no me encontré 23 merengues. El año siguiente encontré uno como 30, pero al siguiente, en el 19, no pude hacer el programa porque apenas encontré 11 merengues en el 19. En el 20 no lo hice tampoco, porque la pandemia no me permitió. Entonces yo entiendo que sí, que hay una crisis muy fuerte, tanto en los merengueros como en el merengue, porque no se está haciendo merengue. Para escuchar merengue tiene que ser merengue de ayer, del que nosotros, los que tenemos programas, colocamos. Ese es mi punto de vista. Tú sabes que yo soy uno de los defensores de la teoría de que no hay crisis del merengue, sino de merengueros. Y cuando hablo de merengueros me refiero a la nueva generación. Claro, ya hace unos 3 años tiene Manny pegado, porque tiene muchos años en la carrera, pero de 3 a 4. De 3 a 4 años tiene Manny Cruz. Excúsame, que dicho sea de paso, en el último año está pegado en las redes, no con la música, no en la radio, no con música. Exacto, no con música, sino en las redes, porque eso ocurre cuando un artista ya hace un nombre. Exacto. Y sobre todo cuando se es joven, la juventud tiene copadas las redes sociales, y sobre todo los artistas, que hay otros géneros, para no salir del merengue, que tampoco están haciendo música, sino que tienen vigencia por los escándalos. Exactamente. Y eso es lo que manejan a través de las redes sociales. Pero realmente Manny es una excepción. Hay otros como Gabriel, que ya tiene un buen tiempo, en el caso de Rafeli Rosario, que siempre le he criticado a Rafeli, que lo han puesto a hacer el merengue que hace su papá. No el merengue para captar una juventud que está mirando hacia otro ritmo. Entonces yo pienso que la crisis tiene que ver mucho con el relevo, porque los veteranos están haciendo su trabajo, salen de gira semanalmente. Bueno, quizás en tiempo de pandemia no, pero antes de la pandemia semanalmente 5 y 6 agrupaciones musicales de merengue salían de gira del país, sonaban en la radio tímidamente, gracias a las producciones de merengue que hacen alrededor de 15 productores de radio, Fausto, de programas de merengue, 15 o 20. Como 20 más o menos. Que es el soporte que tiene el merengue en este momento. Yo creo que Santo Domingo es el único merengue que se ha pegado en muchos años. Sí. Muchos años. Santo Domingo. Claro, tuvo el apoyo de la, digamos, publicitario. Sí. ¿Me entiendes? Y gracias a eso se pudo convertir también en un hit. Yo pienso que el merengue de los 80 no está en crisis, porque ese es el que se consume. El de los 80, principios de los 90, exacto, qué sé yo, hasta de los 70, es el merengue que se consume, pero no existe un merengue del siglo XXI. No existe.
O sea, estamos muy mal. Estar mal es que hay una crisis real de creación en primerísimo lugar y de arreglos también, porque han surgido algunos temas de merengue que sin embargo le han hecho el mismo arreglo de los años 80. Exactamente. Y ese es un problemazo grandísimo, porque no hay link con las nuevas generaciones, que tienen el oído en otro mundo, y ese mundo hay que acercárselo al merengue. Me cuenta Crispín Fernández que lo que se le ha ido a los nuevos talentos de hoy es el olfato, porque cuando entraba en un estudio, y Junior, que es músico, cuando entraba en un estudio, el arreglo lo tenía Ramón Orlando, un ejemplo, pero Crispín decía, no, yo quiero que el saxo suene de esta manera. El conguero decía, yo quiero que la conga me suene así, el bajita. Y cuando terminaba el tema, el arreglo de Ramón Orlando era de todo. La tarde alegre con el fiscal del merengue, Orlando Ramírez. El fiscal del merengue. Noticias locales y de la República Dominicana. Calidad informativa todo el tiempo. Faranduleo, los chismes del padrino. ¡El padrino! ¿Cómo? Y mucho más, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por Activa 1520. Esa mujer soy yo. Un espacio abierto para hablar de corazón a corazón. Encontrarás historias personales de mujeres con su historia. Entrevistas, audios inéditos, mensajes de amor, fe, esperanza y mucho más. Esa mujer soy yo, por Ana Rosa. Descárgalo por las principales plataformas de podcast y disfruta las 24 horas del contenido de Esa mujer soy yo. Aquí se habla de corazón a corazón. Hay una educación que es gratuita, la que usted debe inculcar a sus hijos. Enséñeles a respetar, a no destrozar, no mentir, ser responsables, esforzados, solidarios, a tener valores, a no ser violentos, a cuidar al medio ambiente, a no ser tramposos, desconsiderados y vagos. Es bueno luchar por una educación de calidad, pero la educación comienza en el hogar. De regreso, la tarde alegre con el fiscal del merengue, Orlando Ramírez. Calidad informativa todo el tiempo. Activa 1520 en el cuadrante de tu radio. Lo propio también en Activa 1520 AM en Facebook. También en nuestra página del fiscal del merengue, en Tuning Radio y otras plataformas digitales. Seguimos escuchando ¿Qué pasó con el merengue? Episodio 4, hablan los periodistas. Ahí siguen escuchando a Fausto Polanco, a también José Antonio Ibar y Alfonso Quiñones. Hay temas de estos que ya en la tarde alegre, vamos a decir, hace más de 5 años hemos tratado, pero es importante hacer un pareo con lo que están allá en la República Dominicana, temas en cuanto a incluso la proyección que se menciona muy poco, los arreglos. Nosotros hoy en día hemos dicho que hay que tener cuidado con esos nuevos colores y de cómo los cantantes de hoy, a pesar de la modernidad, cómo se proyectan a los anteriores que con menos modernidad, pero había más accionar. Hoy, hasta el sol de hoy, han tenido mejores resultados. ¿Qué va a pasar entonces con los de hoy? A aquellos que están sintonizando ahora, se citó a Manny Cruz como uno de los exponentes más activos, pero específicamente a nivel de redes sociales, adjunto de otros temas que no tienen que ser exactamente con la música. Seguimos escuchando desde el programa de YouTube Junior Cabrera, ¿Qué pasó con el merengue? En este caso, episodio 4, hablan los periodistas. Somos la tarde alegre con el fiscal del merengue. Adelante. Me cuenta Crispín Fernández que lo que se le ha ido a los nuevos talentos de hoy es el olfato. Porque cuando entraba en un estudio, y Junior, que es músico, cuando entraba en un estudio, el arreglo lo tenía Ramón Orlando, un ejemplo. Pero Crispín decía, no, yo quiero que el saxo suene de esta manera. El conguero decía, yo quiero que la conga me suene así, el bajita. Y cuando terminaba el tema, el arreglo de Ramón Orlando era de todos. Era una combinación. Sí. Era de todos. Pero era Ramón Orlando el arreglista. Sí. Eso no se le quitaba. Claro. Porque ninguno tenía el ego de decir, yo le puse a ese tema un pedacito. No. Sí. Entonces él me cuenta que el olfato se ha ido y la riqueza que se le daba a esa música, porque todos ponían
de su talento para eso. Hoy el músico, y no sé si estoy equivocado, yo no sabrá, el músico lo que quiere es que le paguen e irse inmediatamente para su casa. Es una de las cosas también que me cuenta Crispín que pudo haber estado también haciendo de que no haya tanta riqueza en la música de hoy, de no escuchar un solo de piano, un solo de saxo, un solo de trompeta. ¿Te acuerdas del solo de trombón que por ejemplo, en los temas de Bonnie Cepeda no se quedaban? Tú con él, que ese trombón hablaba, cantaba. Ese tipo de cosas se han perdido. La combinación de los saxofones también, Sí, que le dé el sabor al merengue. Ahí tú dijiste algo muy importante. Yo siempre he dicho que hay una combinación de por qué el merengue de los 80 y 90 tuvo tanto éxito. Buen arreglista, buen compositor y buen intérprete. Y buenas adaptaciones. Sí, bueno, sí, pero para eso tiene que haber un buen intérprete y un buen arreglista para esas adaptaciones. Sí, claro. Entonces yo creo que... sí, maestro. Buenas decisiones. Exactamente, buenas decisiones, pero además, antes Y estaba... habían buenos instrumentistas. Sí. Buenos músicos. Era una combinación. Por eso Era hacían la combinación perfecta. Sí, por eso hacían lo que dice Crispín. Claro. Hacían sus Por eso aportes en el Un estudio. saxofonista tenía el prestigio de decirle a Ramón Orlando, mira, yo quiero Sí. hacer esto aquí, pa, Exacto, así. exacto. ¿Entiendes? Y yo creo que también tiene mucho que ver el que en un momento determinado el intérprete o el cantante se dio cuenta que había un dinero en la composición. Sí. Y sin ser buenos compositores, entendieron que ese tema que yo voy a hacer tiene que ser mío. Entonces comenzaron a relegar a los buenos compositores. Sí. Y yo creo que también eso tuvo que ver un poco con la baja del merengue. Y a pedir al compositor la mitad de esa composición Bueno, también. eso lo hace hoy día Sí. todo el mundo. Sí. Todos los intérpretes. Yo quiero la mitad. La mitad de la composición. De los derechos de autor. De los derechos de autor son míos. Si exacto. no lo grabo. O no lo grabo. Entonces, Así le hizo, ¿qué hace el compositor? Así le hizo. Le da el tema. ¿Cómo se llama? El bachatero allá que era de Aventura. El bachatero que era de Aventura. Henry. Romeo Santos. Romeo. Que era de Aventura. Bueno, Romeo le hizo eso a un compositor que yo conozco mucho, cubano. Hermano, la mitad de la canción es mía. O sea, la mitad. Sí, el crédito es compartido. Sí, es compartido. Pero en ese caso ya hay un sello. Sí. Un sello que es Romeo Santos. Pero siempre que existe, vende. pero siempre los grandes intérpretes han sido grandes intérpretes. Y si la canción no es de ellos, no es de ellos. Sí, exacto. Sí, eso es cierto. Entonces, esta moda realmente también viene a dañar el mundo del derecho a autor. Claro. Exacto. ¿Se entiende? Porque éticamente es incompatible. Sí. Y entonces es menos calidad porque el artista, el cantante, quiere componer, pero no es un compositor, el cantante es un cantante. Ahora, menos que el cantante sea un compositor como es Ramón Orlando, que es un compositor que es más compositor que cantante. Exacto. Entonces viene Ramón, te hace buenas letras y te la canta, perfecto, que lo hizo en los 80, grabó, compuso todos los temas que quiso, pegó todos los temas que quiso y que pudo con otros artistas y con él, bueno, eso es otra cosa. Pero el hecho de tú, sin ser compositor, agarrar una canción y tú ponerle letras que ni siquiera tienen hasta rima, entonces eso te daña lo que quiere quizás el gusto del oyente, que quiere escuchar algo mejor, algo bonito, y yo quiero escuchar un merengue bonito, pero entonces el compositor o lo que se compuso no es lo que yo quiero escuchar. Que eso se ha estado dando en los últimos, diría yo, 10 años, más o menos. De regreso en la tarde alegre con el fiscal del merengue. Están viendo esa entrevista, fue por el maestro Junior Cabrera, que pueden ir a su canal de YouTube y ver otras entrevistas, pero esta nos llamó la atención y gracias también a él que nos envió, y estamos utilizando algunos segmentos de temas que si se toman por como se dice, el toro por los cuernos, no solamente los cantantes, si notan en la entrevista hay un tema que se habla muy poco, que es la proyección. Sí de giras, pero no de proyección. La proyección que antes, de una forma u otra, a pesar de que las casas disqueras sí estaban vigentes, pero los artistas salían a gira, pero al mismo tiempo se proyectaban. De una forma u otra, sus temas sonaban en la radio. Y si no en la radio, en las fiestas.
y era la dinámica que había. Todo eso cambió. Pero vamos a chequear o a escuchar, a ver y escuchar cuando el maestro Junior Cabrera trae el tema de que antes se hablaba muy poco de la renovación o relevo en el merengue. Es la tarde alegre, calidad informativa todo el tiempo, el fiscal del merengue. Adelante. Cuando estamos viendo por televisión un partido de béisbol y escuchamos la palabra, viene el relevista, que es donde yo más escucho esa palabra. Le quiero preguntar si no es un poquito, si no es mucha presión ponerle a un joven el relevo del merengue, cuando ese relevo, entre comillas, debe de darse de manera natural. En mi juventud nunca escuché que Sergio Vargas o Fernandito Villalona eran el relevo de Wilfrido o de Johnny Ventura. Entonces, ¿por qué tenemos esa palabrita hoy Porque día? entonces no había crisis, ahora sí. Ese es un buen punto. Sí. Ese es un buen punto. Sí, sí, Entonces no había crisis. No había que hablar de relevo. Subían naturalmente. Sí. Eso no. Pero fíjate que cuando hablamos de relevo no nos referimos a sustitución, ¿eh? No, Relevo no. es que venga una nueva generación y haga los merengues tan bueno como lo hizo Johnny, como lo hizo Wilfrido, Boni Cepeda, Sí. Aníbal Bravo, Diony Fernández. Por ejemplo, hablando de relevos y llegando a los 80, 1983, según investigaciones que yo he Sergio hecho. Vargas. Se me pareció a Sergio. No, según investigaciones que yo he hecho, en el año 1983 fue el año del debut de las orquestas. O sea, fue el año que más debutaron orquestas. Y te puedo poner el hecho de Rasputín, que debutó en el 83, Aramí Camilo debutó en el 83, Ale Bueno con Andrés Jesús debutó en el 83, El Zafiro debutó en el 83. Te estoy hablando de orquestas súper importantes que en ese año hicieron su debut, y otras más que no recuerdo, que no te puedo decir aquí quizás se me olvidan, pues son tantas, pero te estoy hablando de orquestas tan importantes que todas pegaron entre 8 y 10 canciones en un solo año. Entre 8 y 10 canciones en un solo año. Ahí tú no hablabas de relevo. ¿Por qué? Porque ya había, ya tenía el merengue el año anterior una gran cantidad de artistas que también habían debutado. Entonces vino el 84 y también debutaron otra gran cantidad de artistas. Ahí no hay relevo, ahí lo que viene es que por la naturalidad de lo que es la música, te hacía parir artistas a cada instante. Y por eso no se habla de relevo. Simplemente llegaba un artista y tú lo recibías. Fausto mencionó un año que también tenemos que ver la parte socioeconómica del país. Eso es muy importante. ¿Por qué ese año existe ese florecimiento de orquestas? Ese año, desde el 81 hasta el 85. Yo diría hasta el 86. No, a lo que me refiero a la parte económica. Ok, ya. Comenzaron a surgir una serie de financieras en el país. Ya. Que comenzaron entonces a sacar muchachos de esas agrupaciones para hacerle orquesta. No digo que todas, y el maestro seguro que tiene conocimiento de eso, pero también tenemos que decir que fue el florecimiento del narcotráfico y del lavado en esa época. Había tanto dinero que aquí en ese tiempo habían 100 y pico de orquestas. Sí, 100 y pico. Y usted recuerda que de jueves a domingo, diario, la discoteca te presentaban 3 y 4 grupos de merengue. Tocaban aquí y salían para 5 y 6. No, y los lunes de OVNI. O sea, esos eran los urbanos de entonces. Sí. Los urbanos de entonces. Los urbanos de entonces. Te tocaban hoy en Yemayá, por ejemplo, un set. Venía una orquesta y sustituía, pero tú te salías de ahí y te iba a tocar a Yesé. Pero después volvías a hacer tu otro set. Sí. O sea, había un florecimiento, no solamente en el merengue, señores. En la balada. A nivel mundial hubo un florecimiento de música. Sí. La música pop, la música disco, que ya venía desde los años 70, terminó en los 80 y algo con la entrada del pop. La bachata floreció en los años 80 también. Sí, floreció. La salsa erótica surge también en los años 80. O sea que también cuando se analiza ese tipo de cosas hay que analizar qué pasó en términos económicos, no solamente en República Dominicana, en todos los países de América Latina. Hay una cosa también. En los años 80, ¿qué edad tenía, por ejemplo, Johnny Ventura?
40 y algo, 40 y pico. 30 y pico, 40 años. Como 42, por ahí yo Bien. le calculo. Wilfrido, ¿cuánto tenía? 30 y pico. 30 y pico. Eran Muchachos jóvenes. jóvenes. Sí. Tenían el merengue sobre sus hombros. Por ejemplo, Pochi tenía 22. No había relevo. No, tenía 22. No había relevo. No podía haber relevo porque ellos eran muy jóvenes. No, porque ellos eran los relevos. Ellos eran los relevos Sí. de los viejos de Exactamente. antes. De los Sí. que venían de los años 40 y 50. Exacto. Que todavía estaban vigentes. Ale Bueno tenía 19. Sí, muchachito. 19 cuando debutó con Andrés de Jesús, 19 años. El mismo caso de Armis Camilo, que creo que tenía 21. Y el caso de Villalona. Y el caso del Zafiro, que también que vienen siendo contemporáneos, que también tenía sus 21 años. Bonnie era un muchacho joven, ¿no? Que debutaron todos ahí mismo, en esa misma, óyeme, y esa competencia tan fuerte que se dio. Bueno, también llegó Jerry Legrand en esa época, y La Gran Manzana, que también son de esa misma época del 83, 84. Y ese florecimiento del merengue hacía que nosotros mismos, los jóvenes de esa época, siguiéramos a música. la siguiéramos, y no solo eso, sino que yo decía, el favorito mío es Alex Bueno, y este decía, no, el mejor es Wilfrido, y este decía, no, es Fernandito, y esas discusiones se armaban entre nosotros, entre la juventud, y eso hacía que cada vez que saliera un tema, los esperáramos, nosotros esperábamos lo que salía de cualquier artista. Salió Fernandito con un merengue, eso lo estamos nosotros esperando, y lamentablemente tú tenías que ir a un teléfono público que había en mi campo, para tú llamar a radio, la H102 en San Francisco de Macorís, para que te pongan a Fernando Villalona, por ejemplo. Ya el nuevo Fernando Villalona, y era difícil, pero o sea, eso ocurría, y esa gran competencia entre de nosotros los jóvenes. Sí, el fanatismo. Y el fanatismo, los adolescentes de esa época, un fanatismo tremendo con eso. Y date cuenta que muchos se vestían de Arami Camilo. Yo tengo un hermano que le decíamos Arami. Sí. Y en cada casa había un Arami Camilo. Y había una camisa que era la camisa de Fernando Villalona. Y había un Zafiro que lleno de cadenas en cada casa. Y en la casa donde había muchos muchachos, se ponían los Kenton, se ponían a bailar. Y eso eran los Kenton. Y donde había una muchacha, esa era Francis Rosario. Exacto. O sea, eso pasaba aquí en la República Dominicana. Sí. En esa época, por ejemplo, en Cuba, se escuchaban algunos de los, pero se escuchaban muchísimo, y Sí. sobre todo en los carnavales. Hay una educación que es gratuita, la que usted debe inculcar a sus hijos. Enséñeles a respetar, a no destrozar, no mentir, ser responsables, esforzados, solidarios, a tener valores, a no ser violentos, a cuidar al medio ambiente, a no ser tramposos, desconsiderados y vagos. Es bueno luchar por una educación de calidad, pero la educación comienza en el hogar. Porque quieres estar bien enterado de lo que acontece en el día a día. Llega a Activa 1520, el expreso de la noche, con Raúl Jiménez, de 7 a 8. Aquí hablamos de todo y para todos. Noticias, política, deportes, historia, salud y mucho más. El expreso de la noche, de lunes a viernes, de 7 a 8, con Raúl Jiménez, por Activa 1520. Alá, súbete al expreso de la noche. Mujer inmigrante, recuerda que no estás sola. Si está pasando por alguna situación de maltrato, de violencia, por favor, no dudes en comunicarte. Estamos para apoyarte, estamos para escucharte. Los servicios son completamente confidenciales y gratuitos. Se pueden comunicar al 787-772-9251 o al 787-528-6199. Es el momento de parar la violencia. No te pierdas a Orlando Ramírez en La Tarde Alegre. Lunes a viernes a las 3 de la tarde por Activa 1520, la casa del rock en español en Puerto Rico. Por el medio, con Richie Levans, lunes a viernes a las 6 de la tarde por Activa 1520.